Suma Teológica, parte tercera. Cuestión 65. El número de los sacramentos. Nos corresponde tratar ahora del número de los sacramentos, y esta es una cuestión que plantea y exige respuesta a 4 problemas. ¿Son 7 los sacramentos? ¿Qué reciprocidad hay entre ellos? ¿Su jerarquía? ¿Son todos los sacramentos necesarios para la salvación? Artículo 1. ¿Han de ser 7 los sacramentos? Lat. Objeciones por las que parece que los sacramentos no han de ser 7. Juan. Los sacramentos reciben su eficacia de la virtud divina y de la pasión de Cristo, pero la virtud divina es única, y única es también la pasión de Cristo, porque, como se dice en Heb 10:14, mediante una sola oblación ha perfeccionado para siempre a los santificados. Luego no debería haber más que un solo sacramento. Los sacramentos están destinados a remediar el defecto del pecado, pero este defecto es doble, la pena y la culpa. Luego serían suficientes 2 sacramentos. 3. Dice Dionisio que los sacramentos pertenecen a las funciones de la jerarquía eclesiástica, pero según el mismo autor, las funciones de la jerarquía son 3: purificar, iluminar y perfeccionar. Luego no debería haber más que 3 sacramentos. Dice San Agustín en 19 contra Faustum que los sacramentos de la nueva ley son menos numerosos que los de la antigua, pero en la antigua ley no había ningún sacramento correspondiente a la confirmación y a la extrema unción. Luego estos no deberían numerarse entre los sacramentos de la nueva ley. Como ya se ha dicho en la segunda parte. 1-2. Q. 3. La lujuria no es el más grave de los pecados. Pero para combatir los demás pecados no se instituyó ningún sacramento. Luego tampoco debió instituirse el sacramento del matrimonio para combatir la lujuria. Contra esto, parece que los sacramentos son más de 7. De hecho, los sacramentos son signos sagrados, pero en la Iglesia tienen lugar otras muchas bendiciones realizadas con signos sensibles, como el agua bendita, la consagración del altar y cosas semejantes. Luego hay más de 7 sacramentos. 2. Hugo de San Víctor afirma que los sacramentos de la antigua ley eran las oblaciones, los diezmos y los sacrificios, pero el sacrificio de la Iglesia es un sacramento que se llama Eucaristía. Luego las oblaciones y los diezmos deberían llamarse también sacramentos. Hay 3 especies de pecados: original, mortal y venial. Ahora bien, contra el pecado original se instituyó el bautismo, y contra el pecado mortal, la penitencia. Luego, además de los 7, debería haber un 8º sacramento contra el pecado venial. Respondo, como ya se ha dicho anteriormente, que 63a. 1. Los sacramentos están destinados a 2 fines: a perfeccionar al hombre en lo que se refiere al culto de Dios practicando la religión cristiana, y a ofrecer un remedio para el pecado. Pues bien, para conseguir ambos fines, es oportuno que el número de los sacramentos sea 7. En realidad, la vida del espíritu tiene una cierta semejanza con la vida corporal, como, en general, todas las cosas corporales tienen una semejanza con las espirituales. Ahora bien, en la vida corporal, el individuo tiende a una doble perfección: una, referida a la propia persona; otra, referida a la comunidad social en que vive, porque el hombre, por naturaleza, es un animal social. En lo que se refiere a sí mismo, el hombre se perfecciona en su vida corporal de 2 maneras. Una, directamente, adquiriendo alguna perfección. Otra, indirectamente, evitando los inconvenientes de la vida, como son las enfermedades o cosas parecidas. El perfeccionamiento directo de la vida corporal tiene 3 etapas. La primera es la generación, por la que el hombre comienza a ser y a vivir, y a esta etapa corresponde en la vida espiritual el bautismo, que es una regeneración espiritual, según lo que se dice en Tit 3 o 5, por el baño de la regeneración, etc. La segunda etapa es el crecimiento, por el que uno llega a la plenitud de su estatura y de su fuerza, y a esta etapa corresponde, en la vida del Espíritu, la confirmación, en la que se nos da el Espíritu Santo para robustecernos,
por lo que Jesús dice a los discípulos ya bautizados, en Lec 24:49, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos con la virtud de lo alto. La tercera es la nutrición, con la que el hombre conserva la vida y el vigor, y a esta corresponde, en la vida espiritual, la Eucaristía, por lo que dice el Señor en JN 6:54, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Esto le sería suficiente al hombre si, corporal y espiritualmente, tuviese una vida impasible, pero, como el hombre está sujeto a la enfermedad corporal y espiritual, que es el pecado, el hombre necesita un remedio para su enfermedad, y este remedio es doble. Uno, de curación, que le restituye la salud, y a este remedio corresponde en la vida del espíritu la penitencia, según las palabras del Sal 45, sana mi alma, porque he pecado contra ti. El otro remedio es la recuperación de las fuerzas con una dieta adecuada y un conveniente ejercicio, y a este remedio corresponde, en la vida espiritual, la extrema unción, que borra las reliquias del pecado y deja al hombre dispuesto para la gloria final, por lo que se dice en San 5:15, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. En lo que se refiere a la comunidad social, el hombre se perfecciona de dos maneras. Primera, asumiendo el poder de gobernar la sociedad y de ejercer funciones públicas, cosas que corresponden en la vida espiritual al sacramento del orden, conforme a lo que se dice en Heb 7:27, que los sacerdotes ofrecen víctimas no sólo por sí mismos, sino también por el pueblo. Segunda, reproduciendo la especie, lo cual tiene lugar mediante el matrimonio, tanto en la vida corporal como en la espiritual, ya que el matrimonio no solamente es un sacramento, sino también una función de la naturaleza, y también se justifica el número septenario de los sacramentos por estar estos destinados al remedio del pecado, porque el bautismo está destinado a remediar la carencia de vida espiritual, la confirmación, a remediar la debilidad espiritual de los neófitos, la Eucaristía, a remediar la proclividad hacia el pecado, la penitencia, a perdonar los pecados personales cometidos después del bautismo, la extrema unción, a perdonar las reliquias de los pecados no del todo desaparecidos, por negligencia o por ignorancia, el orden, a remediar la desorganización de la multitud, el matrimonio, a remediar la concupiscencia personal y la disminución de la población, producida por la muerte de los individuos. Algunos, sin embargo, relacionan los 7 sacramentos con las virtudes, las culpas y las penas, y así dicen que la fe corresponde al bautismo, dirigido contra la culpa original, a la esperanza, a la extrema unción, dirigida contra la culpa venial, a la caridad, la Eucaristía, dirigida contra las penas merecidas por la malicia, a la prudencia, el orden, dirigido contra la ignorancia, a la justicia, la penitencia, dirigida contra el pecado mortal, a la templanza, el matrimonio, dirigido contra la concupiscencia, a la fortaleza, la confirmación, dirigida contra la debilidad, a las objeciones. 1. Un mismo agente principal emplea diversos instrumentos para producir distintos efectos. Depende de la obra que quiera realizar, pues, de modo semejante, la virtud divina y la pasión de Cristo operan en nosotros con sacramentos diversos como con instrumentos diversos. La culpa y la pena se diferencian por su especie, puesto que hay distintas especies de culpas y de penas, y por la diversidad de estados y costumbres de los hombres. Hay, pues, motivo para instituir más sacramentos, como se ha dicho antes. Dri. En las acciones jerárquicas hay que distinguir los agentes, los sujetos receptores y las acciones. Los agentes son los ministros de la Iglesia, y a ellos pertenece el sacramento del orden. Los sujetos receptores son los que se acercan a recibir los sacramentos, y son procreados mediante el matrimonio, y las acciones consisten en purificar, iluminar y perfeccionar. Pero la sola purificación no puede ser sacramento de la nueva ley, que confiere la gracia, sino que pertenece a algunos sacramentales, como son la catequesis y el exorcismo. La purificación y la iluminación conjuntamente pertenecen, según Dionisio, al bautismo, aunque secundariamente,
por la recaída, pertenecen también a la penitencia y la extrema unción y, finalmente, el perfeccionar, referido a la vigorización de la virtud, pertenece a la confirmación, mas referido a la consecución del fin, pertenece a la Eucaristía, foro. En el sacramento de la confirmación se nos da la plenitud del Espíritu Santo para robustecernos, y en la extrema unción se le prepara al hombre para recibir inmediatamente la gloria. Ahora bien, de ninguna de estas cosas se ocupa el Antiguo Testamento, y por eso ninguna cosa había en el Antiguo Testamento que correspondiese a estos sacramentos. Paint. Era oportuno combatir la concupiscencia de la carne con un remedio especial, dado por un sacramento, en primer lugar porque esta concupiscencia no sólo vicia a la persona, sino también a la naturaleza, y en segundo lugar porque su ímpetu oscurece la razón. Sic. El agua bendita y las otras bendiciones no se llaman sacramentos porque no conducen al efecto del sacramento, que es la consecución de la gracia. Sin embargo, disponen al sacramento, quitando obstáculos, como es el caso del agua bendita, utilizada contra las insidias del demonio y contra los pecados veniales, o produciendo cierta idoneidad para recibir el sacramento, y así se consagran el altar y los vasos por reverencia hacia la Eucaristía. Las oblaciones y los diezmos, tanto en la ley natural como en la ley mosaica, no se destinaban sólo a sostener a los ministros del culto y a los pobres, sino también a significar, por eso eran sacramentos. Y como este último sentido ahora lo han perdido, ya no son sacramentos. 8. Para borrar el pecado venial no es necesaria la infusión de la gracia, y, como cualquier sacramento de la nueva ley infunde la gracia, ninguno de ellos ha sido instituido directamente contra el pecado venial, que se borra con ciertos sacramentales, como el agua bendita, y cosas semejantes. Algunos, sin embargo, sostienen que la extrema unción fue instituida contra el pecado venial, pero de esto hablaremos en el lugar correspondiente. Véase supl. 30. El artículo 2. Es correcto el orden de los sacramentos que acabamos de exponer. Lat. Objeciones por las que parece que el orden anteriormente establecido a. 1. No es correcto. Y a. Dice el apóstol en 1 Cor 15:46 que primero es lo natural y después lo espiritual. Ahora bien, el matrimonio le da al hombre la primera generación, que es la natural, y el bautismo le engendra a una segunda vida, que es la espiritual. Luego el matrimonio debe preceder al bautismo. Tuo. Con el sacramento del orden se recibe el poder de realizar las acciones sacramentales, pero el agente es anterior a su acción. Luego el orden debe preceder al bautismo y a los otros sacramentos. 3. La Eucaristía es alimento espiritual, y la confirmación se equipara al crecimiento, pero el alimento es causa del crecimiento, y, consiguientemente, lo precede. Luego la Eucaristía debe ser anterior a la confirmación. Foro. La penitencia dispone al hombre para la Eucaristía, pero la disposición precede a la perfección. Luego la penitencia debe preceder a la Eucaristía. Lo que más se acerca al último fin viene después, pero la extrema unción, entre todos los sacramentos, es la que más se acerca al último fin de la bienaventuranza. Contra esto, ordinariamente, todos colocan los sacramentos en el orden precedente. Respondo. La justificación del orden de los sacramentos resulta de cuanto se ha dicho anteriormente. Asiéntose no. 1. Porque de la misma manera que la unidad precede a la colectividad, así los sacramentos destinados a la perfección de una persona preceden naturalmente a los sacramentos destinados a la perfección de la colectividad, y esta es la razón de poner en último lugar el orden y el matrimonio, que están destinados a la perfección de la colectividad, pero el matrimonio después del orden, ya que el matrimonio participa menos de la vida espiritual, a la cual están destinados los sacramentos. Entre los sacramentos destinados a la perfección de una persona, tienen primacía natural los destinados a la perfección de la vida espiritual, directamente sobre los destinados a este mismo fin de manera indirecta, removiendo impedimentos, como sucede con la penitencia y la extrema unción. Pero la extrema unción, que es la que completa el restablecimiento espiritual,
es posterior a la penitencia, que lo inicia. Entre los otros 3 sacramentos, es claro que tiene la precedencia el bautismo, que es regeneración espiritual. Sigue la confirmación, que está destinada a la perfección formal de la virtud. Y, finalmente, la Eucaristía, que está destinada a la perfección del fin. A las objeciones. 1. El matrimonio, por estar destinado a la vida natural, cumple una función de la naturaleza, pero en lo que tiene de espiritual es sacramento, y porque tiene solo un mínimo de espiritualidad, se le pone en último lugar. Tú, se tiene el poder de actuar en la medida en que se tiene la perfección del ser. Por eso los sacramentos que perfeccionan al hombre en sí mismo son anteriores al sacramento del orden, por el que el hombre perfecciona a los demás. True, el alimento precede al crecimiento como causa, pero sigue también al crecimiento manteniendo al hombre en su estatura y en su vigor. Por eso, puede la Eucaristía anteponerse a la confirmación, como hace Dionisio en su libro De Ecle, Here, y puede posponerse, como afirma el maestro Sententiarum IV, Quota. El argumento sería correcto si la penitencia se requiriese para la Eucaristía como preparación necesaria, pero esto no es cierto, porque uno que esté sin pecado mortal no tiene necesidad de la penitencia para recibir la Eucaristía, con lo que se manifiesta que la penitencia dispone a la Eucaristía ocasionalmente, o sea, supuesto el pecado. Por eso se dice en Duscro 33:18, Tú, Señor de los justos, no impusiste penitencia a los justos. 5. Ya hemos dicho la razón por la que la extremaunción es el último de los sacramentos destinados a la perfección del individuo. Artículo 3. ¿Es la Eucaristía el sacramento más importante? Lat. Objeciones por las que parece que la Eucaristía no es el sacramento más importante. El bien común es superior al privado, como se dice en iEthic, pero el matrimonio está destinado al bien común de la especie humana mediante la generación, mientras que la Eucaristía está destinada al bien privado de quien la recibe. Luego la Eucaristía no es el sacramento más importante. Parece que los sacramentos más importantes han de ser conferidos por ministros más importantes también. Ahora bien, los sacramentos de la confirmación y del orden son conferidos solo por el obispo, que es un ministro de mayor rango que el simple sacerdote, que se encarga de realizar la Eucaristía. Luego esos sacramentos son más importantes. 3. Los sacramentos son tanto más importantes cuanto mayor es su eficacia, pero algunos sacramentos imprimen carácter, como es el caso del bautismo, la confirmación y el orden, cosa que no hace la Eucaristía. Luego esos otros sacramentos son más importantes. Fot. Se dice que una cosa es superior cuando otras dependen de ella y no al contrario. Ahora bien, la Eucaristía depende del bautismo, porque nadie puede recibirla si no está bautizado. Luego el bautismo es superior a la Eucaristía. Contra esto, dice Dionisio en tercero de Ecle, Here, que nadie alcanza la perfección jerárquica más que por la Santísima Eucaristía. Luego, este sacramento es el más importante y el culmen de los demás. Respondo, hablando en absoluto, la Eucaristía es el más importante de todos los sacramentos, y esto resulta de 3 consideraciones. Primera, porque contiene realmente a Cristo en persona, mientras que los otros contienen una virtud instrumental participada de Cristo, como se ha dicho más arriba. Qua, 62, Word 3, find. Y ya se sabe que ser una cosa por esencia es más importante que serlo por participación. Segunda, por la relación de los sacramentos entre sí. Todos los demás sacramentos están ordenados a la Eucaristía como a su fin. Es claro, por eso, que el sacramento del orden está destinado a la consagración de la Eucaristía. El bautismo tiende a recibirla. La confirmación dispone a no abstenerse de ella por vergüenza. La penitencia y la extremaunción preparan al hombre para recibir dignamente el cuerpo de Cristo y, finalmente, el matrimonio se aproxima a la Eucaristía al menos por su significado, en cuanto que significa la unión de Cristo con la Iglesia, cuya unidad está representada en el sacramento de la Eucaristía, por lo que el apóstol dice en F 5:32, este sacramento es grande, lo digo refiriéndolo a Cristo y a la Iglesia. Tercera, por el mismo ritual de los sacramentos, porque la recepción de casi todos ellos se completa recibiendo también la Eucaristía, como dice Dionisio en tercero de Ecle.
Y así vemos cómo los ordenados y los recién bautizados comulgan. Ahora bien, el orden de importancia entre los otros sacramentos depende de puntos de vista, porque, atendiendo a la necesidad, el bautismo es el más importante, y si nos fijamos en la perfección, el más importante es el del orden. Y la confirmación ocupa entre estos un puesto intermedio. La penitencia y la extrema unción, sin embargo, tienen un rango inferior a los anteriores porque, como se ha dicho antes, a. 2. Están destinados no directa, sino indirectamente a la vida cristiana, en cuanto que remedian los eventuales defectos. Entre los dos, además, la extrema unción se compara a la penitencia, como la confirmación con el bautismo, de tal modo que la penitencia es más necesaria, mientras que la extrema unción es más perfecta. A las objeciones 1. El matrimonio persigue el bien común corporal, mientras que la Eucaristía contiene sustancialmente el bien común espiritual de toda la Iglesia. El orden y la confirmación habilitan a los fieles para funciones especiales que pertenecen al oficio del príncipe. Por eso, la administración de estos sacramentos es competencia del obispo, que es como un príncipe de la Iglesia. El sacramento de la Eucaristía, sin embargo, no habilita al hombre a función alguna especial, sino que este sacramento es, más bien, el fin de todas las funciones. Como se ha dicho ya. 3. Ya se ha dicho que 3. Que el carácter sacramental es una participación del sacerdocio de Cristo. Por eso, el sacramento que une al hombre con el mismo Cristo en persona es más digno que el sacramento que imprime el carácter de Cristo. El argumento parte del punto de vista de la necesidad, en cuyo caso el bautismo, por ser de la máxima necesidad, es también el sacramento más importante, de la misma manera que el orden y la confirmación tienen una cierta superioridad por razón de quien los administra, y lo mismo el matrimonio, por razón de su significado. Porque puede suceder que una cosa, en un determinado aspecto, sea más importante, aunque en su realidad lo sea menos. Artículo 4. ¿Son todos los sacramentos necesarios para la salvación? Lat. Objeciones por las que parece que todos los sacramentos son necesarios para la salvación. 1. Lo que no es necesario parece ser que es superfluo, pero ningún sacramento es superfluo, porque Dios no hace cosas inútiles, luego todos los sacramentos son necesarios para la salvación. Tusu. De la misma manera que en Joten 3.5 se dice del bautismo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así también en J.N. 6.54 se dice de la Eucaristía: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Luego, como el bautismo es necesario, también lo es la Eucaristía. 3. Sin el sacramento del bautismo, uno se puede salvar con tal de que sea una fuerza mayor, y no el desprecio de la religión, lo que le ha impedido su recepción, como se dirá después. Cos 68. Tú, ahora bien, de cualquier sacramento que se trate, el desprecio de la religión impide la salvación del hombre. Luego, por la misma razón, todos los sacramentos son necesarios para conseguir la salvación. Contra esto, los niños se salvan con solo el bautismo, sin los otros sacramentos. Respondo. Una cosa es necesaria con respecto al fin, que es de lo que ahora se trata, de dos maneras. Una, sin la cual no se puede conseguir el fin. Así se dice necesaria la comida para mantener la vida humana. Esta es una necesidad absoluta. Otra, sin la cual no se puede conseguir el fin con tanta facilidad. Así se dice necesario el caballo para caminar. Esta no es una necesidad absoluta. Según la primera manera de necesidad, hay 3 sacramentos necesarios. 2 para el individuo: el bautismo, absolutamente necesario, y la penitencia, supuesto el pecado mortal después del bautismo. El sacramento del orden es necesario para la Iglesia, porque, como se dice en Prov 11.14, donde no hay gobernador, el pueblo se derrumba. Según la segunda manera de necesidad, son necesarios los otros sacramentos, porque la confirmación perfecciona en cierto modo el bautismo, la extrema unción, la penitencia, y el matrimonio conserva la comunidad de la Iglesia con la procreación. A las objeciones 1. Para que una cosa no sea superflua,
es suficiente que sea necesaria de la primera o segunda manera, y así son necesarios todos los sacramentos, según lo dicho, sé tú. Esas palabras del Señor han de ser entendidas, como dice San Agustín en su Perló, de la comida espiritual y no sólo de la sacramental. El desprecio de todos los sacramentos sí es un obstáculo para la salvación, pero no hay desprecio del sacramento cuando uno no se cuida de recibir uno que no es necesario para la salvación. De lo contrario, quienes no reciben el sacramento del orden y los que no contraen matrimonio despreciarían estos sacramentos.